buenos días. Vamos a dar comienzo a la primera ponencia. Espera, voy a compartir primero pantalla para que todo el mundo pueda ver. Vale. Ahora os iré poniendo en posición en el momento que se plantee la situación. Vamos a ver. Bueno, vamos a dar comienzo a la primera ponencia, la ponencia inaugural, que se titula Have we reality change of our methodologies or have we simple adapted new tools to traditional model? El título de la conferencia, Es decir, ¿hemos cambiado nuestra metodología o seguimos adaptando nuevos cacharros a los métodos tradicionales? Esa es una idea que nos lleva tiempo comiendo la cabeza, yo creo, a todo el mundo, y que suscita mucho análisis, más desde el punto de vista pedagógico, como lo hacemos nosotros. Y para defender estas diferentes posiciones, hoy tenemos a dos personas. Hoy tenemos a Linda Haraisin, que es profesora, perdón que no me lo sé bien, profesora de la Simon Fraser University de Canadá, y autora de diferentes libros y trabajos relacionados con las perspectivas metodológicas y la implicación que tienen los modelos pedagógicos en el desarrollo de esos cambios tecnológicos. Y a la vez, para que podamos tener una visión compartida, Linda hace la función de la persona que desde el mundo pedagógico construye esas ideas sobre cómo tenemos que o cómo deberíamos de reorganizar nuestras mentes en base a los cambios que la educación sufre. Por otro lado, tenemos a otra compañera y amiga, Karina González, de la Universidad de La Laguna, que viene del ámbito de la informática. Ha sido la creadora del campus virtual de La Laguna y, bueno, ha hecho... y su trayectoria es muy larga en el ámbito de lo tecnológico, pero también, lo mismo que ha dicho la jefa de servicio de investigación de la Junta, ha ido configurando o ha participado en la configuración de uno de esos grupos multidisciplinares que han ido transformando esta visión de la tecnología, la educación y generando un mensaje mixto, ¿vale? Entonces, vamos a intentar hacer una dinámica un poco más menos discursiva y más dialógica, donde vamos a dejar que Linda intervenga un rato, después intervendrá Karina, pero Karina me ha amenazado, bueno, nos ha amenazado bien, nos ha amenazado con hacer muchas preguntas, así que probablemente la gente tendrá que intentar responder. Intentaremos responder. Tenemos un sistema de multiconferencia organizado, por lo tanto, podemos hablar en nuestras respectivas lenguas maternas y tenemos a Carlos Herrero, que nos está traduciendo para Linda en este momento y después nos traducirá para Linda con nosotros, ¿vale? Entonces, pues nada, le doy la palabra a las ponentes, que Linda, cuando quieras, si quieres, abro tu presentación y puedo presentarla. Espera, si me pongo las gafas lo mismo veo. Mira, es verdad. Espérate, no, estamos al final. Aquí. Okay. Yes, aquí. Okay. When do you want? Ok, gracias. Buenos días todo el mundo. Gracias para Bartolomé por the invitation. I'm going to speak in English. Bueno, voy a hablar en inglés porque mi español no es adecuado, no es suficiente para hacer la presentación, pero sí que estoy deseando que llegue el debate. Quiero hablaros hoy sobre los modelos pedagógicos que aumentan
la inteligencia humana. Esto es crucial porque algunas de las nuevas tecnologías que estamos empezando a utilizando son fundamentalmente mecanicistas y tenemos que plantearnos cómo puede apoyar la tecnología nuestra pedagogía o qué pedagogía al mismo tiempo puede aprovechar más las nuevas tecnologías. Así que avanza con la diapositiva, por favor. ¿Pasamos a la siguiente diapositiva? Oh, okay. Ahí estamos. Who am I? Bueno, ¿quién soy yo? I'm Pues yo soy one of the people who invented una de las personas que inventó la educación en línea. mid-80s. A mediados de la década de los 80, y creo que llevo trabajando más de 40 años en el diseño, en la enseñanza en línea, en realizar investigaciones, desarrollar teorías, desarrollar pedagogías, el desarrollo de metodologías también para evaluar y para estudiar el aprendizaje en entornos digitales. Quiero hablaros, por lo tanto, hoy sobre cuáles son algunas de las lecciones que yo personalmente he aprendido. Pasamos a la siguiente diapositiva. Muy bien. Todos tenemos un desafío delante de nosotros. Quizás el fundamental que no se había experimentado antes, y es la introducción de las nuevas tecnologías digitales desde los años 90, cuando se introdujeron los ordenadores y luego el Internet. Se ha producido un debate entre los educadores. ¿Cómo vamos a enseñar en línea? ¿Cómo vamos a aumentar? ¿Cómo vamos a utilizar estas nuevas tecnologías que están cambiando la sociedad en su conjunto para transformar también la educación, para que sea mejor, para preparar a las nuevas generaciones, a nuestros alumnos y alumnas para un entorno digital nuevo? ¿Estamos realmente haciendo algo nuevo o sencillamente nos limitamos a hacer lo mismo de toda la vida, las mismas clases de siempre, pero utilizando las nuevas tecnologías en línea, pero volcando fundamentalmente, por así decirlo, vino viejo en odres nuevos? ¿Realmente estamos utilizando esas nuevas tecnologías para hacer que progrese en las posibilidades de la enseñanza y del aprendizaje, para que avancen? Pasamos al siguiente, por favor. Bueno, ya os he dicho, casi 40 años. Hace casi 40 años, en 1986, diseñé y enseñé el primerísimo curso universitario que era completamente digital, en línea. Esto fue muy novedoso en su momento y yo creo que fue bastante valiente como iniciativa, ¿no? Porque nadie esperaba que la educación en aquel momento pudiera producirse, digamos, con las tecnologías de red, de ordenadores que ya empezaban a vislumbrarse, ¿no? Pocos profesores tenían ordenador, pocas personas tenían acceso a redes informáticas y a mí constantemente me decían que la educación jamás se pasaría a lo digital, que serían dos campos independientes o separados. Yo, sin embargo, diseñé e impartí este curso digital con 40 egresados, sí, en la Universidad de Toronto. Graduados que estaban en la provincia de Ontario, en Canadá, algunos en ciudades, otros en ciudades de tamaño intermedio o en zonas rurales. Es decir, estaban ubicados de manera independiente, individual. Nunca nos juntamos en un aula, no nos juntamos en un edificio, en un espacio físico. Todo, además, fue asíncrono. Utilizamos foros de discusión que eran asíncronos, de manera que el curso digital era 24/7, es decir, abierto toda la semana, durante las 24 horas del día. Y aquello fue una oportunidad, pero también un desafío considerable. ¿Cómo podríamos trabajar juntos? ¿Cómo podríamos colaborar? Nos preguntábamos, implicar esta nueva pedagogía que yo diseñaba como aprendizaje colaborativo de una forma independiente de tiempo y de espacio, en un entorno independiente del tiempo y de espacio. Un desafío de verdad. Y los resultados fueron muy inesperados y tengo que decir que también muy interesantes e inspiradores. Yo
me proponía que fueran al menos, este curso fuera al menos tan bueno como los cursos físicos. Bueno, pues para los alumnos fue un curso, una experiencia mejor que las clases físicas. Hubo más interacción social, funcionó mejor en general y los resultados cognitivos fueron mejores que los de la enseñanza presencial. De hecho, constataron y así informaron que se había producido una especie de amplificación del aprendizaje con respecto a la enseñanza presencial. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Lo que me gustaría subrayar es que la educación colaborativa en línea y la educación en línea en los años 80, cuando se inventó, y como profesores independientes, cada uno en su lugar, no estábamos conectados entonces, pero sí que todos nos estábamos planteando formas de mejorar la enseñanza presencial. No estábamos dedicados ni veníamos del ámbito de la educación a distancia, de la enseñanza a distancia, no, veníamos del mundo de la enseñanza universitaria presencial. Y lo que buscábamos y deseábamos eran formas de colaboración a través de las nuevas tecnologías, para aumentar a través de esta pedagogía, de esta enseñanza colaborativa, la inteligencia humana. Y seguíamos intentando a la sazón comunicar contenidos, no en general, no se pensaba tanto en aumentar el aprendizaje humano, que era lo que nosotros queríamos. Permitidme que os cuente cómo descubrir cómo la tecnología puede servir para aumentar, para crear una inteligencia humana aumentada. Y luego hablaremos de la parte más pedagógica. Pero la tecnología, una red de ordenadores y más concretamente los foros de discusión que son en línea, nos aportaron cinco atributos, cinco características nuevas y muy importantes que nos capacitaron para que la educación, la enseñanza y el aprendizaje fuera mucho más poderoso, más robusto, que no solamente la enseñanza a distancia, sino la enseñanza física, la enseñanza presencial, que se basaba en aquel momento en las clases magistrales y en la transmisión del conocimiento. El primer atributo que quiero señalar es que la educación colaborativa en línea es independiente del lugar. Es decir, es accesible en todo el mundo. Y esto tiene o presenta ventajas enormes, porque quiere decir que los alumnos tienen acceso a todo tipo de ideas nuevas que no habrían podido, a las que no podrían haber explorado si todo el mundo hubiera estado en la misma ubicación, en el mismo aula. Ahora podíamos tener perspectivas múltiples de distintos países, de distintas culturas, de distintas clases sociales. En segundo lugar, segundo atributo, independencia temporal, del factor tiempo, también muy poderoso, muy impactante. Es decir, los alumnos tenían acceso 24/7, digamos, al proceso educativo, es decir, el aula estaba abierta todos los días de la semana, noche y día, todas las semanas. De esta manera, ellos participaban cuando podían, cuando tenían disposición y también podían tomarse tiempo para reflexionar, para ir construyendo mensajes, asertos muy poderosos para contribuir a la actividad grupal en línea, refinando la actividad en sí. Y si escribían algo el martes, por ejemplo, y obtenían feedback el miércoles, bueno, se iba profundizando de esta manera el debate. Alguien decía, buena idea, quiero elaborar un poco, quiero añadir algo. Esa asincronía y esa conexión constituyeron atributos muy potentes para nuestros planes. En tercer lugar, el hecho de que la educación colaborativa digital estaba basada en textos, es textual también. Las universidades, la vida académica en general, se fundamentan en los manuales de texto. Escribir es pensar y es escribir. No podemos escribir sin pensar. Nuestras ideas se expresan por medio de palabras. Cuando escribimos, tenemos que pensar. Cuando yo os respondo a una propuesta en línea, tengo que escribir lo que me dictan mis pensamientos. Y, de hecho, la escritura es un acto cognitivo, per se. La escritura es, sin duda, un atributo muy potente de la enseñanza y del aprendizaje. La videoconferencia, por ejemplo, como canal, se inventó
no se inventó hasta el 2010 o hasta el 2012. Pero nosotros ya en los 80 hacíamos estas cosas, descubriendo que la escritura, la comunicación basada en textos es muy poderosa de cara a la enseñanza y el aprendizaje. Quizás el atributo más importante que aparece ahí en el quinto lugar es la creación o el manejo de foros grupales, foros de grupo. Los humanos aprenden a través del debate, aprenden a través del discurso, de la conversación, a través de la interacción. La cognición, el aprendizaje se consiguen ambos a través de la interacción con otros seres humanos. No aprendemos sencillamente leyendo o memorizando, no, aprendemos y comprendemos las cosas a través del diálogo, del debate y de todo un proceso pedagógico que facilita todo ello. Por lo tanto, los foros de grupo disponibles en Internet en aquella época y que están ahora también son muy poderosos de cara al éxito de la educación en línea y del aprendizaje colaborativo en línea. Y el quinto, por supuesto, aparece ahí también, el uso de Internet. Internet nos aportó acceso a recursos de investigación también muy ricos, a toda una serie de herramientas. Todos sabemos hasta qué punto Internet es valioso a la hora de facilitar el pensamiento humano y la comunicación y el aprendizaje humanos. Siguiente diapositiva, por favor. Pues bien, mi propuesta fundamental, y ahora entro en detalle en esta cuestión, es que la pedagogía a todos los niveles de la educación, pero sin duda en secundaria y postsecundaria, debe facilitar el modo en que los seres humanos aprenden a pensar. No aprendemos a pensar memorizando, lo dije antes, no aprendemos a pensar por medio de la repetición, aprendemos a pensar por medio de la lengua, por medio de la comunicación verbal, por medio de la interacción mutua y por medio del acceso a nuevas ideas que presentan los demás, por medio del debate, por medio de la discusión, desde que nacemos. E incluso antes, aprendemos pensamientos, ideas, se forman oyendo hablar a los demás y aprendiendo cómo las palabras representan ideas, cómo las palabras encarnan realidades. Aprendemos a hablar hablando entre nosotros y nosotras. Aprendemos a pensar pensando conjuntamente. La lengua, el lenguaje es el instrumento del pensamiento. Así aprendemos los humanos y así comprendemos las cosas, así construimos la ciencia, así construimos el arte, así construimos el conocimiento y la comprensión. Es un proceso de comunicación que precisa ser subrayado en la pedagogía que utilizamos con las nuevas tecnologías digitales, con el propósito de aumentar la inteligencia humana y no automatizarla. No tiene que estar basada en la memorización, sino más bien fundamentada en el progreso y el aumento de nuestra capacidad de pensar y crear. Por favor, pasamos a la siguiente imagen. Y en fin, aquí tengo un gráfico que me gusta poner. Esta es una de las pedagogías que se deriva del aprendizaje colaborativo en línea. Esto tiene que ver con un seminario en línea donde se identifica una pedagogía que se utiliza en seminarios en línea basados en estudiantes o promovidos por estudiantes. Cuando los alumnos acuden a clases, sea física o sea digital, tienen ideas, no son recipientes vacíos o receptáculos vacíos. No necesitamos llenar esos recipientes, llenen ya con su contenido ideas, muchas ideas. Quizás no son las ideas correctas o adecuadas, pero son ideas sobre el tema a tratar. Por ejemplo, podemos utilizar, imaginemos por ejemplo que estamos hablando en este curso de la inteligencia artificial en la educación. Sin duda, nuestros alumnos y alumnas van a venir ya con muchas ideas sobre lo que significa la inteligencia artificial, su uso del chat GPT,
su utilio de Gemini y de otras plataformas de inteligencia artificial generativa. Y tienen ideas sobre estas cuestiones. Oyen muchas cosas en los medios digitales. Ideas no les faltan. Pero, ahora bien, estas ideas se ajustan a lo que nosotros ya sabemos por nuestros estudios, por nuestra investigación. Entonces, a base del debate, de la discusión y del acceso a recursos también, los alumnos y alumnas debaten, conversan y empiezan a ver qué ideas están conectadas, constituyen ideas superiores y cuáles otras no merecen ser parte de nuestra comprensión del tema y hay que desembarazarse de ellas. Y así seguimos refinando nuestro pensamiento y nuestras ideas a través del discurso, a través del acceso mutuo, del acceso también a la evidencia y a los datos empíricos. Y ello nos lleva de lo que podría ser una tormenta de ideas, una generación de ideas, un brainstorming, a lo que es más estructural o más estructurado, la organización de las ideas, un pensamiento más profundo sobre el tema. Y así los estudiantes, estén en una reunión, en un debate o en una conferencia como esta, pasan ya a una idea en la cual finalmente adquieren o desarrollan una convergencia intelectual, que sería la tercera fase. La convergencia intelectual no es otra cosa que la definición del aprendizaje. Tenemos muchos cursos en línea que tienen grupos de debate, ¿no? Pero necesariamente no siempre estos grupos transicionan a la organización de ideas y mucho menos a la convergencia intelectual. La convergencia intelectual es lo que buscan los científicos cuando hay perspectivas distintas, cuando están, o por ejemplo los artistas también lo buscan cuando debaten sobre técnicas, movimientos. Son perspectivas múltiples que empiezan ya a entenderse mutuamente y así se va llegando a una convergencia. Pasamos de la divergencia a la convergencia. En los seminarios, quizás nos encontremos con dos posiciones finales distintas, de acuerdo y de desacuerdo, con las que se puede estar de acuerdo o desacuerdo. Nos entendemos, pero quizás discrepamos. Pero en el mundo real, si estás en el mundo de la medicina, por ejemplo, de los negocios, del arte, del trabajo, si tienes que aplicar el conocimiento que tienes, lo que posees, es una posición a que necesitas. Cirujanos, doctores, coordinadores empresariales, necesitan una única decisión, una única perspectiva para implementar. No pueden manejar una multiplicidad. Tienen, por lo tanto, que debatir hasta que se haya llegado a una posición clara. La diferencia entre la universidad y las aplicaciones en el mundo profesional es que es precisamente esta, la convergencia intelectual. En la universidad en nuestros seminarios, podemos admitir todavía dos posiciones. Dentro de la convergencia intelectual podemos admitir dos posiciones distintas, no así en el mundo, digamos, fuera de la universidad. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, la pedagogía, digo, y en último término, las teorías que yo he desarrollado se basan en estos tres procesos que pasan de la generación de ideas a la organización de ideas para llegar finalmente a la convergencia intelectual. La enseñanza en línea, el aprendizaje colaborativo en línea se basa en procesos, no en productos, no en el desarrollo de un paper o en la respuesta a un examen o en tareas. Se basa en el pensamiento, en el análisis y en el entendimiento. Por consiguiente, el aprendizaje es un proceso, no está orientado a productos, como muchas veces como subrayan tanto las empresas de inteligencia artificial, la productividad, no el producto conseguido. El pensamiento del aprendizaje son procesos. Y nuestras pedagogías tienen que subrayar el aspecto procesual o procedimental y no tanto el de producto, que podría ser la memorización y la repetición. Próxima diapositiva, por favor. Muy bien, entonces, ¿por qué hay que utilizar o podemos utilizar
el aprendizaje colaborativo en línea? Pues porque el OCL, por usar las siglas en inglés, se basa en cómo aprenden los seres humanos. Refleja desde el principio cómo aprendemos el lenguaje, cómo aprendemos a pensar desde la más tierna infancia hasta la edad adulta, hasta la tercera edad. Los humanos aprendemos a través de procesos y de colaboraciones. Aprendemos, es un aprendizaje social. Aprendemos las destrezas, las habilidades sociales y de pensamiento, no a través de la memorización y la repetición, ni a través de un conjunto de hechos memorizables, sino pensando cómo resolver problemas, sobre cómo pensar, cómo utilizar la imaginación, decía antes, cómo han de aprender los estudiantes, cuáles son los procesos relevantes del pensamiento, cómo opera el OCL. Está centrado además en el alumno, no está centrado en el docente que imparte una clase. El profesor tiene un papel muy importante, pero está un poco en el fondo, en el trasfondo. Luego hablaré del papel de los docentes, pero quiero de momento hacer hincapié que en el OCL, en el aprendizaje en línea colaborativo, la responsabilidad del diseño de un seminario y su implementación pasa a los alumnos y tienen que facilitar el trabajo del grupo para organizar las ideas, tienen que facilitar el debate para llegar a esa convergencia intelectual que decíamos antes. Esa es parte de la manera en que trabajamos, es la forma en que operamos en las reuniones, en nuestras universidades, es la forma en la que los profesionales operan. Y el resultado final es que ese hincapié en el proceso aumenta la inteligencia humana. Aprender a producir, a hacer productos de una forma más eficiente, más rápida, ser más productivo, obtener más beneficio a través de la inteligencia artificial. Eso nos dice la inteligencia artificial, ¿no? O los promotores. Eso no nos va a llevar a aumentar el pensamiento humano. Si nos fijamos en el producto y no en el proceso, estamos poniendo la mirada en la dirección incorrecta y pone en peligro además la inteligencia humana. Seguimos. Siguiente diapositiva. ¿Cómo implementar entonces este modelo? El aprendizaje colaborativo en línea tiene tres fases, lo acabamos de decir: la generación de ideas, la organización de ideas y la convergencia intelectual. Esa es la metodología nuestra. Es clave que los propios alumnos, los estudiantes, moderen los seminarios. En grupos pequeños diseñan, por ejemplo, un seminario de una semana, diseñan su moderación, su funcionamiento y sobre todo tres cosas. Hacen tres cosas: diseñan el propio seminario, facilitan los debates y también evalúan el éxito y las debilidades de esos seminarios de una semana, seminarios digitales en línea. En este tipo de modelo también el anclaje en el debate es fundamental. Los alumnos aprenden a pensar, a debatir, a resolver problemas, a utilizar su curiosidad, su imaginación, a disfrutar también del aprendizaje, a divertirse con el pensamiento, al empleo de nuevas, al descubrimiento de nuevas ideas, y aprenden la convergencia intelectual. Porque esa convergencia intelectual constituye el cimiento fundamental de toda la ciencia. Existe un debate muy interesante en la actualidad en el campo de la astrofísica sobre el universo. Y la posición dominante es que el universo está mermando poco a poco. Y hace poco pues, se han encontrado datos nuevos que indican que, de hecho, es al contrario. El universo está ampliándose, está creciendo, no empequeñeciéndose. Y hay un debate, como digo, muy interesante en el campo de la astrofísica, donde se habla de distintas posiciones, pero siempre a la espera de una convergencia intelectual para ser conjuntamente capaces de comprender y adquirir una posición común sobre lo que está sucediendo.
porque estamos en una fase preliminar de estas nuevas informaciones que han emergido, ¿no? Y hace falta un debate dentro de la astrofísica, insisto, y de los investigadores de esta disciplina, ¿no? Pero siempre con ese horizonte de la convergencia intelectual, que es la que define, sin duda, el aprendizaje, el pensamiento y también ha de definir la enseñanza, la educación. Pasamos a la siguiente imagen. Por lo tanto, ¿cuál es el papel ahora del docente? Ya he dicho que el aprendizaje colaborativo en línea está centrado y basado en el estudiante, no en el profesor, como sucede, ni tampoco en productos, como sucede con el aprendizaje, la instrucción individualizada y la inteligencia artificial. Este tipo de modelo colaborativo está centrado en el alumno, pero el docente tiene un papel muy importante. Mientras que la inteligencia artificial busca la sustitución del docente y, de hecho, ya ha sustituido el aula, porque se establecen unas relaciones muy individualizadas, muy aisladas con la máquina, ¿no? Y, sin embargo, el aprendizaje colaborativo en línea se representa toda la comunidad de conocimiento, el público, y también los profesores enseñan a los profesores. Los profesores llegan ya al aula preparados para transmitir conocimiento, ciencia y pensamiento y aprendizaje y enseñanza. Los alumnos acuden a clase, con ideas, con sus propias experiencias, pero el educador organiza el seminario, los seminarios, e introduce a los alumnos a los procesos de pensamiento y aprendizaje a partir de la generación de ideas, organización de ideas y convergencia intelectual. El educador, por lo tanto, está ahí en el fondo, en el trasfondo, entre bambalinas, si queréis, no necesariamente delante del aula, controlando todas las actividades, pero sí facilitando los procesos de aprendizaje, pensamiento entre el alumnado. En el curso. Seguimos, por favor. Y por lo tanto, el educador, vosotros, vosotras, los profesores y profesoras en el aula o en los centros escolares, aportan a las asignaturas su conocimiento de contenidos. Somos los expertos en una disciplina concreta. Cuando enseñamos, aportamos orientación de una forma arreglada, ¿no? Pero también tenemos que aportar experiencia y conocimiento técnico de los procesos, cómo se colabora, cómo se facilita la resolución de problemas. Esto es algo que tenemos que, con respecto a lo que tenemos que conseguir la implicación de los estudiantes. Hay que enseñar a los estudiantes cuáles son los procesos de pensamiento y de aprendizaje, además de los contenidos. Y tenemos que hacer que los practiquen en estos seminarios en línea que ellos mismos han diseñado y facilitan. Es decir, que enseñamos a los estudiantes estos procesos, pero luego les dejamos que los implementan ellos solos en los seminarios en línea. Por eso tenemos, dos roles muy importantes como expertos de procesos y expertos de contenidos. No nos tiene que reemplazar ninguna máquina. Pasamos a la siguiente. Si damos ahora un paso atrás y hablando un poco de mi pedagogía específica que mencionaba al principio, quizás nos viene bien esta visión general, una visión epistemológica general. Todos nosotros y nosotras acudimos al aula, a este congreso, a estas jornadas, con una visión concreta del mundo, con una epistemología particular. Algunos tenemos una idea muy clara de nuestra perspectiva epistemológica. Para muchas personas es algo implícito. Tiene que ver con cómo hablan, cómo estudian, con los libros que utilizan y que manejan. Fundamentalmente hay dos perspectivas, a grosso modo, ¿no?, en el ámbito de la educación. Una es el objetivismo y otro es el constructivismo. Quiero hablar un poquito sobre ambas. El objetivismo, en primer lugar,
es una visión que afirma que el conocimiento encaja con la realidad, es absoluto y estático. Procede de la ciencia positivista que nos dice que el conocimiento no cambia y que hay una respuesta correcta a las preguntas. Una de las teorías que se encuadra en esto es el conductismo, el behaviorismo. El profesor tiene la respuesta correcta, tiene la información correcta conforme a esta visión y la tiene que transmitir al alumnado, y la labor de los alumnos es memorizar esta información y repetirla de forma precisa en un examen, en una prueba, en un examen, en una tarea o en un trabajo. Esta es la forma de modular la conducta. Y hay una respuesta correcta, y esta respuesta correcta la imparte el docente y los alumnos deben aprenderla. Esto es un poco el tema del palo y la zanahoria, ¿no? Si el alumno da la respuesta correcta en el examen, obtiene una recompensa. Si el alumno o alumna contesta de forma incorrecta, recibe un castigo y suspende. Es de nuevo el modelo del palo y la zanahoria que emana, digamos, de esta teoría conductista. 20 o 30 años después de que esta teoría se convirtiera en dominante, y sigue existiendo hoy en día. Hay muchos profesores en muchas partes del mundo que siguen utilizando el conductismo, que recompensan y que castigan o penalizan, ¿no? La transmisión de las respuestas correctas o incorrectas, respectivamente, ¿no? Bueno, pues surgieron entonces los ordenadores, aparecieron los ordenadores, y ello impulsó una nueva teoría de aprendizaje. Fue el cognitivismo, la teoría cognitivista, que sigue siendo en la actualidad, sigue estando muy viva y disfrutando de buena salud, y que se perpetúa en buena medida gracias a los promotores, desarrolladores de la inteligencia artificial, de los CEOs de estas grandes empresas, de los estudiantes y profesores de las ciencias computacionales, ¿no? Los cognitivistas sostienen que la mente es una máquina, que la máquina es como un ordenador. Perdón, que la mente es como un ordenador. Hay una abreviatura, MAT, que nos viene a decir el contenido de esa teoría. La mente como ordenador, mind as computer, la mente es una máquina. Por lo tanto, la enseñanza es la transmisión de información al estudiante o a los estudiantes. Marvin Minsky, que es considerado uno de los padres de la inteligencia artificial, ya pronunció o dictó que la mente es como una máquina de carne. Eso es el cerebro, ¿no? Y hasta hoy en día, personas como Sam Hoffman, el CEO de OpenAI y desarrollador del chat GPT, Gregory Hinton también, el abuelo se le llama, el padrino de la inteligencia artificial, Elon Musk, todos estos directores de grandes corporaciones de la inteligencia artificial hablan repetidamente del cerebro como una máquina, como un ordenador. Una máquina que es peor que la máquina de la inteligencia artificial. Así que la premisa de la inteligencia artificial ya en el 57 era superar, mejorar, sustituir, en último término, la inteligencia humana mediante la inteligencia artificial, mediante la inteligencia máquina o automática. Bueno, esto emana, digo, del cognitivismo y refleja asimismo una epistemología objetivista. Pero en la otra parte del diagrama tenemos el constructivismo y su epistemología. La epistemología constructivista sostiene que el mundo y el conocimiento no son absolutos, sino que cambian a medida que obtenemos nuevas informaciones, nuevos datos, no son estáticos, está conectado
crecemos, o crece, el conocimiento crece a base de más conocimiento, más datos, ciencia nueva. Y el constructivismo se centra no tanto en la transmisión de la información, en la memorización, sino más bien en la construcción del significado. Es decir, en que el hecho de que los alumnos y alumnas tienen que construir significado en sus cursos, en sus asignaturas, en sus procesos educativos. Y el papel de la enseñanza es facilitar ese proceso de construcción. A mí esto me parece una idea muy potente, ¿eh? Estoy muy de acuerdo con la idea. El problema del constructivismo como teoría me parece a mí que no tiene pedagogía, le falta pedagogía. Y los docentes no saben realmente cómo implementar esa construcción del significado. No saben cómo evaluar el aprendizaje como construcción de significado. Y este ha sido un obstáculo, esta ha sido una barrera muy importante en el caso del constructivismo como teoría del aprendizaje. El problema tiene mucho que ver con la resolución de problemas, con la construcción del significado, pero es una teoría que carece de pedagogía que sostenga, digamos, que soporte su utilización en el mundo educativo. El colaborativismo, que sería un poco la última teoría del aprendizaje de la que voy a hablar a continuación en este diagrama de epistemologías, afirma que a través del debate en grupo los estudiantes aprenden a pensar, aprenden a resolver problemas precisamente mediante el debate, mediante el acceso a los datos, a las ideas de los demás también, aprenden consiguiendo lo que decíamos antes, la convergencia intelectual. La teoría del colaborativismo, por lo tanto, se fundamenta en inducir a los estudiantes hacia los procesos de la ciencia, de las artes, de las humanidades, con el fin de obtener la convergencia intelectual. El docente y el resto de los seres humanos que participan son claves en esta perspectiva, porque esta es una perspectiva que nos fuerza, nos obliga a hablar con otros seres humanos. Necesitamos docentes humanos, necesitamos alumnos humanos, compañeros de clase humanos, no solamente hablar con sistemas automáticos o sistemas de inteligencia artificial en un contexto instruccional individualizado y aislado. Esta es mi perspectiva epistemológica. Creo que tenemos que planteárnosla mientras vamos avanzando en la consecución de o en la búsqueda de qué pedagogías son más adecuadas para enseñar y aprender en la era digital y utilizando las tecnologías digitales. Siguiente imagen, por favor. La pregunta es, ¿qué pedagogía, por lo tanto, promueve el pensamiento humano? Las clases magistrales no. Las clases magistrales subrayan la memorización, no el pensamiento. Y esto es un aprendizaje a corto plazo. La memorización no nos sirve a largo plazo, no nos ayuda a aprender a largo plazo. Las pedagogías centradas en el docente tampoco reflejan cómo aprenden y cómo piensan los seres humanos. La inteligencia artificial, en segundo lugar, acelera la memorización. La inteligencia artificial tiene que ver con la productividad, con el beneficio, con la eficiencia, pero no con la efectividad. Esa palabra no suele aparecer. La palabra pensamiento tampoco aparece. Es eficiencia. Hacer productos, fabricar productos cada vez más rápido. Eso es un poco la epistemología corporativa, digamos, que subyace a la inteligencia artificial. Incluso si se utiliza por empresas educativas como Khan Academy o cualquiera otra, ¿no? Pero se basa siempre en criterios de eficiencia y velocidad y no necesariamente en criterios de cualidad o de efectividad del aprendizaje. Sin embargo, la OCL, el aprendizaje colaborativo en línea, subraya el debate humano y las habilidades de pensamiento. Y aquí hay diferencias muy importantes que tenemos que tener presentes. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor.
Entonces, ¿en qué punto nos encontramos en la actualidad? ¿Cuál es el desafío? ¿Qué tenemos que hacer? La IA generativa está por todas partes. El 99%, el 89% de los estudiantes de enseñanza superior en todo el mundo utilizan la inteligencia artificial generativa. Y hay, bueno, todo este problema del plagiarismo, de la integridad académica, cuando está enfocado todo a la creación de productos, cuando hay que escribir trabajos, cuando hay que hacer trabajos, claro, pues los alumnos utilizan el chat GPT o Claude o cualquier otra aplicación similar para redactar esos trabajos, ¿no? Y entonces el dilema es cómo lo manejan esto los alumnos, cómo saben si se les está engañando o no. Antes había una confianza mutua entre alumnos y docentes que se ha roto. Además, la inteligencia artificial, pues bueno, os recuerdo que cuando yo inventé esta idea de la enseñanza en línea ya tenía 40 alumnos en el 86. Hoy en día, el 50% de los estudiantes universitarios del mundo se matriculan y reciben cursos en línea totales o parciales, ¿no? O incluso programas que son totalmente digitales. Entonces, ¿qué hacemos ante este panorama? Yo creo que es muy importante que subrayemos en todo momento las habilidades del pensamiento humano y también la colaboración, ese aprendizaje colaborativo que es el que promueve y alimenta el pensamiento. También el aprendizaje colaborativo en línea es un sistema donde no se puede utilizar el fraude. Todo el mundo participa, hay un sistema de mensajes permanente y es fácil detectar si alguien, algún post, por ejemplo, es insólito, en fin, o raro, ¿no? O está basado o informado por la inteligencia artificial. Y los alumnos en este tipo de debates en línea no suelen utilizar la inteligencia artificial. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, entonces, y avanzamos ya en la presentación. Llegamos ya al ámbito de las conclusiones, ¿no? A la parte de las conclusiones, lecciones que hemos aprendido. Me gustaría que los educadores y también el alumnado participaran en el diseño de nuevas tecnologías de inteligencia artificial, no la excluimos, y pedagogías, pero tenemos que cambiar, modularlo. No somos tanto parte de su construcción, la hemos recibido y es una tecnología que no está desarrollada para la enseñanza y el aprendizaje y tampoco tenemos pedagogía. Por tanto, tenemos que diseñarlo nosotros mismos, nosotras mismas. Tenemos que utilizar estas pedagogías para promover el pensamiento y tenemos que conseguir que los alumnos también se planteen el rediseño, digamos, de esta inteligencia artificial y huyan de estas tecnologías totalmente individualizadas, aisladas, ¿no? Tenemos que ir al objetivo del aumento del pensamiento humano y esto necesita pedagogías grupales, colectivas, para que los alumnos desarrollen nuevas tecnologías y diseños. Y esto puede ser fantástico. Necesitamos finalmente más colaboración entre la tecnología, entre la ciencia informática, computacional y los educadores. Os lo mostré antes en la diapositiva sobre las epistemologías, ¿no? Hay dos epistemologías distintas, bien diferenciadas. Una ve el cerebro como una máquina, la otra percibe el cerebro como una interacción social, la cognición, mejor dicho, como compromiso, como participación intelectual, y el lenguaje es muy importante, ¿no? Y es importante que ambos modelos converjan, porque esto está modulando el futuro del mundo, ¿no? Y como docentes no podemos limitarnos a utilizar la inteligencia artificial de la manera en que se está utilizando. No es tanto... tenemos que tener muy presente cómo operan los humanos, cómo aprenden, cómo piensan. Tenemos que construir un puente, tenemos que construir una alianza, tenemos que trabajar conjuntamente. Los técnicos y los tecnólogos y los educadores. Siguiente diapositiva, por favor.
So, in conclusion, A modo de conclusión final, tengo que celebrate education. celebrar Your key to vuestro papel. the future. Educadores, sois la clave del futuro, The way we teach, sois claves a la hora de modificar, de cambiar, transformar la manera en que enseñamos, la manera en que nuestros alumnos aprenden. Esto va, sin duda, a defender la humanidad, va a aumentar la humanidad. Somos Homo sapiens. Homo sapiens quiere decir que somos una especie que piensa, es una especie pensante, una especie que tiene conocimiento. Vamos a facilitar eso en nuestras aulas, sean aulas físicas o aulas digitales. Facilitemos esto en nuestras pedagogías, en nuestros diseños tecnológicos también. Gracias por escuchar. Estoy abierta y deseosa de participar en el debate, pero nos falta una última diapositiva. Gracias. That's me, and I hope you will contact me. Bueno, espero que a través de estos contactos sigamos hablando. Estoy además preparando un nuevo libro sobre la inteligencia humana aumentada. Y muchas gracias. Gracias, Linda. Ahora va a intervenir Karina. Bueno, buenos días a todas y a todos. Para mí es un honor y es un placer estar en esta casa. Quiero primero agradecer la invitación al organizador de la JUTE por esta invitación y también porque yo estuve aquí hace ya muchos años, en 2003, junto al profesor Manuel Area, intentando también construir puentes entre el diálogo que tenemos que construir entre tecnólogos, tecnólogas y educadores y educadoras. Esto creo que todavía sigue, esta brecha desafortunadamente sigue existiendo, porque estamos en un congreso de tecnología educativa, pero bueno, también hay congresos de informática educativa. Yo pertenezco a la asociación, por ejemplo, de ingenieros, la más grande a nivel mundial, de IECubo. Estoy en el capítulo de educación de IECubo. Y desde allí pues diseñamos también pues estándares, plataformas y diseñamos muchas cosas que son relevantes. La ingeniería transforma el mundo, la ingeniería está hecha para resolver problemas del mundo. Y bueno, dicho esto, yo no voy a contar esa experiencia, pero yo llevo en el grupo EduLab y este tejer puentes en el grupo con Manuel fue también es poder dialogar desde mi tesis de que ya era hace muchos años en inteligencia artificial aplicada a la educación, y entre los dos íbamos a tomar cafés y a dialogar sobre qué estábamos haciendo, qué pedagogía, qué estrategias, cómo modelábamos o cómo intentábamos modelar esas estrategias docentes, ¿no?, en esos sistemas. Esto ha evolucionado muchísimo. Entonces mi planteamiento aquí y ahora es trasladar una serie de nuevos retos actuales que tenemos ahora desde el lado, desde la mirada de la ingeniería. Y luego traducirlo en preguntas para que entre todas y todos podamos ir repensando estos nuevos retos y estos nuevos desafíos que tenemos actualmente. Bueno, hay algo muy importante que es quién define, quién toma las decisiones en la educación online. Estábamos hablando de la pedagogía, del aprendizaje colaborativo en línea, pero realmente este aprendizaje colaborativo en línea hace mucho tiempo está mediado por la tecnología. Está mediado por las plataformas digitales y las tecnologías digitales. ¿Y quién toma las decisiones? Pues realmente hay muchas decisiones que yo les hablo de como ingeniera informática y también como partícipe de la toma de decisiones a veces política dentro de las universidades y de las universidades a la hora de cómo implementamos qué tipo de tecnología y cómo
tomamos esas decisiones. Y aquí participamos muchas personas. Pero realmente hay reglas en el sistema, hay reglas en el diseño de las interfaces, qué se pone primero, qué se pone después. En los algoritmos que implementamos también hay reglas y en los flujos. ¿Qué roles toma cada persona y qué permisos tiene en el sistema? Hay muchas decisiones que tenemos que tomar y muchas de ellas no vienen solamente desde la pedagogía. Entonces, hay un sistema híbrido que es tecnosocial y hoy vivimos rodeados de, pues esto, tecnología. Y alguien está tomando esas decisiones. Bueno, eso es yo voy a poner aquí unos problemas presentes, pasados, actuales y que tenemos que repensar. Si me permite, quería puntillar una cosa relacionada con lo que ha comentado Linda y con lo que estás diciendo, y es que básicamente Linda lo que nos ha dicho es, vale, los que llevamos tiempo observando la educación, vemos que los procedimientos más lógicos, más liberadores, más generativos, son esos. Pero me parece muy interesante que lo que está aportando es esa visión de que las decisiones no solamente las tomamos desde la ciencia educativa. ¿Por qué? Porque hay una complejidad institucional que a veces es muy, muy diversa. Perdona. Exacto, sí, y muchas veces nos limitan, incluso en los modelos pedagógicos, vienen a limitar otro tipo de cuestiones, ¿no? Y también en la parte más tecnosocial. Entonces, desde la ingeniería del software educativo, cada línea de código que implementamos en los diseños de las bases de datos, los sistemas de gestión de aprendizaje que tenemos, incluso hoy hablábamos con el compañero que me decía, pues usan Microsoft, Google, y bueno, tenemos que tomar muchas decisiones, ¿no? Entonces, ¿quién ve? ¿Cómo ve? ¿Con qué permisos? Y ahora, realmente en tiempos de la IA generativa... fotocopia de tuya y de DNI, de las líneas que lo tuviera, fotocopia de la parte de la formación, fotocopia de... ¿Hay alguien hablando? ¿Quién toma la decisión de poner mute, micro? Pues, ¿qué pasa ahora? Porque, como comentaba, la IA fue evolucionando, la IA no es un concepto nuevo, pero ahora parece que todo es IA. Y realmente, bueno, no quiero darles una clase de la definición de la IA y todos los distintos tipos de modelos de IA hasta que llegamos a la irrupción de ChatGPT, que realmente lo que hace es que esté en manos de todas las personas. Y esa parte social y colectiva es lo que está impactando ese uso en que esta tecnología esté en todos lados y esté transformando absolutamente todo. La educación es uno de ellos, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa con la IA generativa? Como dice el tema generativo, nunca el resultado, si yo pido hacer con un prompt, me va a dar un resultado, luego me va a dar otro con el mismo prompt. Además genera nuevo contenido y puede ser multimodal. Ahora puedo generar no solo texto, imágenes, vídeo, audio, canciones, pues, etc. Entonces, realmente ese comportamiento ya no es estático y no es controlable a priori. No es la IA del Machine Learning ni del Deep Learning, que le sonará, como por lo menos ahora suena mucho, que son técnicas. Ahí yo controlo. Aquí, con generativo, el control tenemos que replantearnos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Exige que definamos una gobernanza, quien toma las decisiones en esos algoritmos, y también principios de trazabilidad o de transparencia, que podamos ver también los procesos pedagógicos. Bueno, voy a continuar. Aquí les dejo un primer tema que creo que es un reto muy actual. Segundo, ¿cómo planificamos la colaboración en esta era y cómo evaluamos este trabajo grupal, este conocimiento, esta producción, esta elaboración en esta era?
Ya el tema de que el trabajo colaborativo ya no se puede evaluar solamente con cuestiones individuales ni con sistemas pensados en algunas interacciones. Necesitamos esa trazabilidad, esa transparencia. ¿Piensan? Bueno, yo aquí voy soltando, pero luego voy a insistir en las preguntas. ¿Piensan que actualmente podemos realizar eso? ¿Podemos hacer esa trazabilidad de todo el proceso en la colaboración? Tanto en el diseño como en la evaluación. Pues realmente, bueno, es posible, porque en tecnología siempre decimos que todo es posible, necesitamos recursos, necesitamos cosas, pero podría ser posible, tendríamos que caminar hacia ahí. Podemos crear modelos dinámicos, detectar patrones conversacionales, el diseño de esa conversación. Bueno, hoy se puede hacer muchísimas cosas. Podemos detectar dinámicas de liderazgo, de participación, automáticamente. Se puede, ¿vale? Pero la clave no está en el modelo predictivo, que muchas veces con el Learning Analytics, que también les sonará, ¿no? Con las analíticas podemos predecir, detectar patrones, sino probablemente en la capacidad también que pueda tener la esta inteligencia artificial o estos sistemas de informar al docente de posibles decisiones pedagógicas que tenga que tomar en determinados momentos. ¿Cuáles son esas decisiones? Bueno, sigo, le dejo aquí. Yo voy a plantear 4 cosas y luego iré a preguntas. 4 retos, ¿no? El tema de... Luego, los artefactos. Nos comentaba la evolución de los artefactos. Durante mucho tiempo diseñamos artefactos tecnológicos. Pero, ¿qué pasa? Esta inteligencia artificial ya rompió el paradigma del recurso cerrado. Antes hablábamos de recursos abiertos, repositorios, pero ya ahora ¿ustedes qué prefieren? ¿Coger una imagen o seleccionar una imagen? ¿O se la pueden generar directamente, no? Ya los recursos ahora pues son muy dinámicos. Ya todo el mundo tiene la capacidad de generar cosas nuevas. Entonces, los artefactos ya pueden ser generados dinámicamente, siempre poder crear cosas nuevas, pueden ser adaptados, recombinados, en tiempo real además. Ya creamos vídeos en tiempo real, ¿verdad? Con un prompt. Pues el reto ya no está en producir, y ahí esto es un desafío, un reto. Probablemente ya el reto, no sé, antes me acuerdo de los talleres para enseñar a crear un multimedia, un artefacto. Quizás el reto ya no está en producir, sino en curar, contextualizar y también garantizar la integridad didáctica, cómo estamos creando ese artefacto de manera didáctica y también cultural, porque tenemos que contextualizar y darle este tema más también de cómo influye la cultura. Entonces, bueno, se repite mucho. La inteligencia artificial permite la personalización y la creación de sistemas adaptativos. Esto no es nuevo. Esto ya desde mi tesis justamente iba de aquello. Pero ahora podemos detectar mucho más rápido esos estilos, esos patrones, ¿vale? Que en aquel entonces. Pero hay que garantizar que realmente estemos creando artefactos que no sean homogéneos, que representen diversidad y también preocuparnos de otras cosas, ¿no? No solo de la parte del docente como productor de artefactos. Y bueno, la pregunta, ¿qué lugar debe ocupar la inteligencia artificial ahora y cómo integramos? Porque muchas personas, muchos docentes están volviendo a la evaluación en papel, por ejemplo, por la duda, la estamos volviendo a lo tradicional, ¿no? Pero realmente la tecnología es imparable, y lo usan, nuestro alumnado usa y lo usará en su práctica profesional. Por tanto, hay que integrar esta IA. Entonces, hay que pensar que la inteligencia artificial, aquí quizás sea un poco provocadora en el tema yo no pienso que la inteligencia es un paradigma que sea conductista. Yo pienso que la inteligencia artificial no es solo una herramienta, es
una arquitectura o infraestructura, mejor dicho, cognitiva. ¿Por qué? Porque la estamos alimentando de cierta cognición a esta inteligencia y vemos cómo va avanzando. Entonces, no solo se limita a asistir en lo que yo digo, sino que genera y condiciona lo que es posible enseñar, cómo se representa ese conocimiento. Vemos muchos sesgos también en las inteligencias artificiales y también condiciona la interacción. ¿Qué forma toma esa interacción con esa inteligencia? Entonces, desde la perspectiva y como ingeniera, lo que creo es que hay mucha relación de inteligencia artificial con automatización y eso es una visión, pero no es la única. Y ahora mismo vemos que no es la única y hay que repensar una ingeniería crítica. En esta parte de ingeniería crítica también es un problema que hay que trasladar a las facultades de ingeniería. Pensar ese impacto que va a tener, la ética, una visión a futuro, no solo de la hora, y la IA educativa, si vamos a ir a la inteligencia artificial aplicada a la educación, evidentemente no tiene que reemplazar estos debates, la deliberación. Además podemos debatir con las IAs incorporadas. Y sí, y en este punto sumo al discurso y agradezco el repaso de los modelos y de las teorías realizadas por Linda. Pienso que debe aumentar la capacidad humana en construir ese conocimiento compartido y colectivo. Y que tiene que reconocer evidentemente cuáles son los límites, cuáles son los sesgos y las responsabilidades. Había un algoritmo que presenté el otro día que si no me importa que el resultado genere error, puedo usar ChatGPT. Y si me importa, ¿puedo hacerme cargo de la responsabilidad del error? ¿Vale? Y bueno, ahí ir delimitando, porque la inteligencia o el agente o el modelo que yo esté utilizando no tiene responsabilidad ética ninguna, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, repensemos este punto. Y ahora bien, ahora ya yo me voy a callar y me voy a remangar porque quiero ver después de todo esto qué piensan. Voy a ir pasando preguntas y para que levanten la mano y vamos, y empiece el debate. ¿Quién escribe hoy las reglas que determinan el acceso al conocimiento y la visibilidad de este conocimiento? ¿Y cuáles son los mecanismos de gobernanza algorítmica que proponemos desde la universidad, desde la academia? Y en este caso, pensemos también en una IA educativa, ¿no? Contextualizada al ámbito educativo. Referida al primer punto que comentaba anteriormente. Linda, cuando quieras intervenir tú también, pide palabra y... Bien. Did you suggest that I say something? ¿Quieres que intervenga ahora mismo o...? Cuando quieras. Va a intervenir el público. Yeah, this topic is immense. Bueno, este es un tema enorme. Vamos a ver un poco lo que tiene que decir el público. Es un tema fantástico. Abrimos al público. Pero yo podría seguir escuchando a Karina durante días enteros. ¿No intervenciones? ¿Alguien quiere responder esta pregunta? Si no, voy a pasar a la siguiente. Nadie quiere... Yo dice Linda que ella quizás sí que puede intervenir en este punto. Bueno, pues como no hay preguntas del público, os digo que lo que yo llevo viendo desde los años 80 hasta la actualidad es que la educación en línea... No sé si ha pasado aquí algo. ¿Se me oye? Sí. La educación en línea en los años 80 y a principios de los 90 fue diseñada e inventada por profesores, por docentes, por educadores. Cuando
las instituciones comenzaron a adoptar esta educación en línea ya a finales de los 90, a principios del siglo XXI, pasó de ser un aprendizaje colaborativo a ser clases, digamos, sistemas de gestión de aprendizaje, ¿no? LMS, decimos en inglés. Entonces, bueno, diapositivas insertadas en las clases. Algunos profesores intentaron introducir debates, pero no sabían muy bien cómo facilitarlo. No había formación al respecto. Los sistemas de gestión del aprendizaje al principio se basaban en apoyar, digamos, a los profesores para saber utilizar el PowerPoint y poco más. Así que la decisión que se tomó en aquel momento tuvo una base económica. Las instituciones se dieron cuenta de que resultaba esto más barato que enseñar a los profesores a facilitar el aprendizaje colaborativo. Fue la pasta, fue el dinero, fue la financiación. La individualización tiene mucho que ver con la cuestión del dinero y de la financiación. En la actualidad tenemos presión a resultas de la necesidad de eficiencia, ¿no? Los gobiernos en todo el mundo están sacando dinero de las partidas de educación y lo meten en la creación de máquinas. Aquí tenemos un enigma. Esto no, perdón, no es un enigma, no es un misterio. ¿Por qué hay tantas máquinas cada vez más en las aulas, ¿no? En el 56, cuando se inventó la inteligencia artificial, la idea era ejecutar y superar a la inteligencia humana, sustituir a los humanos de alguna manera, para sustituir a los docentes, para sustituir a los trabajadores, a los funcionarios, a los trabajadores ejecutivos, ¿no? La mecanización, la automatización, esto es la revolución industrial que tenemos ahora, ¿no? Todo tiene que ver con el dinero en último término, por eso la eficiencia. Aquí no hay misterio ninguno, ¿eh? Y por eso tenemos que animar, inspirar a los profesores para que, no para que adopten la máquina, sino para que la dominen, la utilicen para nuestros propósitos, para estimular y aumentar la inteligencia humana y no para sustituirnos a nosotros mismos, ¿no? Docentes. Eso es lo que pienso yo. Es lo que pienso sobre la evidencia, sobre la base de la evidencia que he visto durante tantos años. Karina. Thanks, Linda. En referencia y volviendo a la pregunta, simplemente comentar que ya mismo hay plataformas y se pueden generar cursos en menos de 5 minutos con avatares ya de profesores y profesoras que, vamos, en 5 minutos tenemos un curso formado, ¿vale? Esto es una realidad ya. ¿Quién está detrás? Pues hay mucha gente de tecnología, evidentemente. Y entonces, ¿quién toma las decisiones de qué contenidos? El conocimiento del que se está bebiendo, lo podemos que está bebiendo el algoritmo para generar el curso, puede ser contenido dado por nosotros o contenido que saque de la red, ¿vale? Y contenido del que fue alimentado y entrenado el modelo. Entonces, ¿quién toma esto es referido al acceso, la visibilidad? Y también es cierto que dependiendo de los modelos que utilicemos de lenguaje, tienen sus visiones y sus sesgos, porque, bueno, no voy a dar una clase de IA, porque se alimentan con un determinado conjunto de datos que puede ser sesgado, ¿no? ¿Quiénes lo están tomando ahora? ¿Quiénes están tomando estas decisiones en esos modelos que estamos usando masivamente? Ahora mismo, las grandes compañías. ¿Y a quiénes le estamos dando nuestros datos? A las grandes compañías. Bueno, ¿vale? Pero podemos, evidentemente, entrenar nuestros modelos, tener nuestras máquinas, etcétera, pero eso también conlleva una decisión política y de dinero, que también lo comentó Linda. Linda Castañeda. Linda Castañeda, otra Linda. Hola, buenos días. Lo primero, dar las gracias tanto a Linda Harasim como a Karina por la provocación, por la charla que nos han dado, además porque yo creo que la historicidad es muy importante cuando estamos en un contexto como el de tecnología educativa, recordar que
que no somos Adanes, que no apareció ayer, ni con ChatGPT de pronto apareció la educación online, sino que hay una historia importante y creo que es fundamental. Sin embargo, hay una cuestión de la que creo que además toda esta provocación nos ayuda a pensar en la importancia de no ver los cursos solo como una cuestión instrumental. Es decir, cogemos la tecnología y en 5 minutos tenemos un curso, sino que seguramente el planteamiento de transformación desde el punto de vista epistémico, social, político, de creencias y de conocimientos y todo ese prisma que tenemos que abordar, porque la IA no es una herramienta, como la tecnología no lo es un prisma y particularmente desde la visión europea continental de lo que es la educación, que es un proceso a lo largo de toda la vida, no es solo un tratamiento como en otros contextos. Creo que esta provocación que han hecho, y le llamo provocación porque creo que es una provocación a pensar de una forma distinta y a darnos cuenta de que todo ese tipo de planteamientos excesivamente instrumentales, de esto la IA ahora lo podemos hacer de forma muy fácil, solo simplifican cuestiones que son decisiones probablemente de las más simples que tiene la IA. Cuando precisamente preguntabais quién toma las decisiones, las más simples, ¿quién paga? Las más profundas las estamos saltando, porque hay un montón de decisiones fundamentales sobre la IA que las estamos saltando. Muchísimas gracias. Lástima Excelente. que se ha ido el señor rector, que lo mismo le va a tocar tomar decisiones a la universidad como institución. Bueno, voy a pasar a la siguiente. Ay, había otra, perdón. No, yo solo, Paco Ramos, de la Universidad de Castilla-La Mancha. Al hilo también de lo que decía esta segunda Linda, Linda Castañeda, yo creo que yo me quedaría de las dos preguntas, para mí la fundamental o la que... Pégate bien el micro. Perdón, la que responde a ese quién está haciendo las cosas y demás, tendría que ver más con la segunda cuestión, que no sé cuáles son los mecanismos concretos de gobernanza, pero desde luego lo que sí que tiene que ser es democrático, ¿no? Para mí es fundamental porque todo lo que tenga que ver con la IA, más allá del contenido, lo fundamental yo creo que es la estructura, los procesos que se pueden implementar, el para qué se va a usar y demás, y todo eso tiene que ver con decisiones, como bien apuntabas, Karina, que tienen, para mí, profundamente tienen que ser democráticas, ¿no? Estamos hartos de ver políticas institucionales dirigidas hacia jóvenes que no cuentan con los jóvenes, políticas institucionales hacia docentes que no cuentan con los docentes o de aquella manera, ¿no? Y para mí lo fundamental sería eso, ¿no? Ese proceso democrático donde las empresas con sus intereses escuchan a los ciudadanos, escuchan a los profesionales, escuchan a los jóvenes, etcétera, etcétera, hacia dónde tienen que o para qué tienen que servir determinadas tecnologías en el campo educativo, sobre todo. Gracias. Bien, la siguiente pregunta, muchas gracias, es el que tiene que ver con la pluralidad, con la diversidad. ¿Qué voces, idiomas, marcos culturales están quedando fuera de estos conjuntos de datos que entrenan a nuestras IAs educativas? ¿Qué piensan sobre esto y cómo lo estamos tratando? Hay una palabra pedida, Kelly. Sí, yo voy a intervenir, pero voy a pedirte, por favor, Karina, que vuelvas a las... Porque yo en realidad había pedido la palabra para contestar a las dos anteriores, pero bueno, luego si queréis vamos a la tercera. Sí. Desde luego, para mí, y yo creo que Linda lo planteó, ¿no? La persona que intervino en primer lugar, para contestar a esa pregunta hay que sacarla un poco del marco tan rígido en el que estamos ahora. Es decir, no, pero ponerme la pregunta, que necesito la pregunta. ¿Quién escribe las reglas que determinan el acceso a la visibilidad del conocimiento? Bueno, yo creo que la inteligencia artificial es el producto más
destilado de lo que es el capitalismo digital. Quien escribe las reglas es el capitalismo de datos en el que estamos inmersos y que ha entrado en la universidad por la puerta de la inteligencia artificial de una manera brutal, porque yo creo que si todos aquí examinamos lo que nos está pasando con nuestros estudiantes y a nosotros mismos, con nuestros compañeros, creo que tenemos dentro un caballo de Troya que eso no hay quien se lo salte ahora mismo. Entonces, escribe las reglas el dinero, y el dinero ha entrado por la puerta grande en las universidades para extraer nuestros datos de una manera muy depurada, muy depurada. Por lo tanto, ¿qué mecanismos de gobernanza algorítmico proponemos desde la academia? Que es a quien, por cierto, se le está asignando continuamente la responsabilidad de que la inteligencia artificial sea ética, sea crítica, tal. Pues nosotros no tenemos ningún mecanismo, porque no somos capaces de saber cómo está funcionando esa inteligencia artificial. Por lo tanto, ¿qué hacer? Hombre, no he de ser yo quien diga, después de 30 años de ejercicio, que voy a volver a los exámenes de papel, pero desde luego yo no tengo nada claro, o más bien tengo claro, que no voy a alimentar a la inteligencia artificial, porque a mí no me pagan por alimentar a la inteligencia artificial, a mí me pagan por formar profesionales humanos que tengan capacidad cognitiva. Y nosotros ahora estamos dándole vueltas a un tema que nos preocupa bastante, que es el de la externalización cognitiva. Es decir, ¿qué va a pasar con nuestros estudiantes y con una generación de estudiantes que vienen de más atrás, de los institutos de secundaria, que están utilizando también la inteligencia artificial, cuando se acostumbren a externalizar sus procesos cognitivos de una manera continua? Es decir, esos cerebros, ¿cómo van a funcionar? ¿Realmente van a ser inteligencias ampliadas, como queremos decir, o van a ser inteligencias reducidas por falta de uso? Ese es un tema que estamos trabajando con los estudiantes, no elucubrando nosotros. Luego otro tema es el tema de la desprofesionalización docente. Desprofesionalización docente. Algo a lo que le hemos dado muchas vueltas a lo largo de la historia de la pedagogía crítica. Pero ¿qué nos va a pasar cuando las decisiones que tenemos que tomar nosotros las estén tomando por nosotros una serie de dispositivos tecnológicos que no sabemos ni cómo funcionan? Porque esto no es lo del plagio de antes, esto es otra historia. Es que tú a la inteligencia la alimentas, mete datos, crea procesos que yo por lo menos estoy un poco con un doctorando que está haciendo la tesis investigando sobre esto y me quedo muerta. O sea, por ejemplo, eso que llaman ahora la psicofancia, ¿no? El que tú estás entrenándola y cada vez te da respuestas que se parecen más a lo que tú quieres oír, ¿no? Algo parecido a la cámara de eco que pasa con el tema de redes sociales. Entonces, claro, ahí hay una serie de interrogantes que son muy potentes. Y luego la siguiente pregunta tiene que ver con algo a lo que le estamos dando muchas vueltas también, y es el tema de qué va a pasar con el conocimiento tal como lo conocemos, ¿no? Porque claro, cuando permitimos que sea una máquina la que filtra el conocimiento con unos sesgos, que eso ya está clarísimo, que tiene sesgos brutales de género, de raza, de clase, y nosotros vamos a poner a nuestros estudiantes a interactuar con ese tipo de conocimiento sin ningún tipo de freno, pues bueno, creo que no hace falta explicar mucho por dónde va el tema del control, de la manipulación, el tema del control, de la manipulación, etcétera, etcétera, del conocimiento científico en el que podemos estar cayendo. Bueno, yo lo dejo ahí. Sí, yo al hilo de simplemente mencionar dos... hay varios artículos científicos. Hay uno que salió y bueno, se publicó hace un día o 2 días. Hay un estudio del MIT del efecto de ChatGPT a nivel neuronal y cognitivo, y realmente lo que se notó menos activación cerebral, además de otros problemas, ¿no? Con 3 grupos de control y tal. Ese es un estudio del MIT ya sobre el efecto de ChatGPT a nivel cognitivo. O sea, el tema de que estamos aumentando el conocimiento probablemente lo estamos utilizando o se está utilizando de una manera incorrecta. Por eso el diseño que tenemos que hacer del uso de esas herramientas, ¿no? Y por otro lado, sobre el tema de la toma de decisiones, hay un artículo publicado en Nature que dice que dejamos las decisiones más complejas a las máquinas, a los algoritmos. Esto es muy preocupante y va también en relación con lo que comentó Linda. Probablemente las más simples
y quizás las más complejas, pero las más complejas las dejamos a las máquinas. Y estas inteligencias artificiales ahora no están en un coche, no es un mecanismo de automatización, están afectando a nuestra cognición y a nuestro comportamiento. Eso creo que es, bueno, varios artículos ya científicos. En algún momento voy a hacer, como estamos pasados de tiempo, voy a dejar esta serie de preguntas, que si quieren alguna las podemos repartir, les voy a plantear todas estas preguntas y luego también podemos debatir en el café, porque si no, nos vamos a ir de tiempo. Pero esto da para mucho. Esto ya está mencionado, ¿no? Realmente hay, los conjuntos de datos están sesgados, algunos funcionan mejor que otros. También la importancia de contribuir a la IA para evitar esos sesgos. Mencionaban, yo no voy a contribuir a la IA, pero si no contribuimos a la IA, es como no contribuir a Wikipedia. Estamos dejando de dar ese conocimiento también y estamos alimentando esos sesgos y de muchos grupos que no tienen voces allí en estos modelos. También, si un modelo de inteligencia artificial recomienda un recurso o califica a un estudiante, porque se está utilizando también para calificar, no solo los estudiantes y las estudiantes están utilizando, también se está utilizando para calificar, puede ser algo positivo. La automatización de la calificación pero se puede auditar la cadena de decisión que toma. Nosotros como docentes sí podemos auditar la cadena de decisión en muchos procesos, pero utilizando este tipo de máquinas, ¿se puede auditar? ¿Sí o no? Bueno, lo dejo allí. ¿Cómo? Y si no se puede, ¿cómo? ¿Cómo podemos crear algo que exija esa trazabilidad, esa auditoría? Y, por último, preguntar el rol del profesorado. ¿Cómo cambia el rol del profesorado? Porque decíamos, ¿cómo vamos a introducir? Porque el tema no era quitarla, era cómo introducíamos la IA. ¿Y cómo cambia el rol del profesorado cuando hay capas de IA que están mediando en esa interacción? ¿Vale? Que es muy positiva, pero ¿cómo sería nuestro rol? Y realmente estamos formando docentes en ingeniería crítica o solo en pensar en la IA como herramienta, como hacíamos antes, enseñar a manejar, botón, menú, prompts, herramientas de IA. Eso es como mapear el universo, digo yo, porque sale una app, mañana sale otra, pasado otra, y todos los días va cambiando absolutamente. Estamos en una nueva era. Recuerden, no son ya recursos o artefactos cerrados. Y si la IA acelera, aumenta los aprendizajes o profundiza brechas. ¿Y cuáles van a ser esos salvaguardas éticos que vamos a aplicar para proteger a contenidos vulnerables, sobre todo, ¿no? Y garantizar accesibilidad? Y finalmente una reflexión. Yo esta intervención la planteé para reflexionar y pensar y construir entre todos. Y si el mayor impacto de la inteligencia artificial en la educación no es lo que hace, sino lo que impide que pensemos, diseñemos o cuestionemos. Allí lo dejo y muchísimas gracias. Muchas gracias. Ya estamos fuera de tiempo. Gracias, Linda. Creo que has abierto un camino importante con esa historicidad y esa claridad. Gracias, Karina, porque creo que has lanzado una serie de argumentos muy importantes que yo creo que van a ser el objeto de debate del resto de la jornada, pero se nos abre ciertamente un camino bastante complejo. No podemos seguir ahora porque, bueno, ya vamos tarde al break del café, así que, si os parece, dar las gracias a las dos ponentes, dar las gracias al público por las intervenciones, aunque no hayan sido... ¿Perdón? Bueno, sí, y a Carlos, el intérprete, que utilizando esta nueva herramienta, pues nos ha ofrecido una interpretación bastante interesante del proceso. Continuamos, así que, si os parece, espero que la gente tenga muchas cosas que hablar de todo esto en el café, aunque también se puede hablar de otras cosas como lo de la
visitas turísticas a Valladolid. Vale, una vez que terminemos el café, están distribuidos las mesas, están carteleadas y tal. ¿Queremos decir algo o no? Así que después del café nos vamos cada uno a nuestra mesa y iniciamos. Gracias, Linda. Thanks, Linda. A pleasure to hear you. Yes, bye-bye.